Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Entre Músicos y Jazz, que con esta cerramos como que el primer ciclo, porque van a venir otras sorpresas. Traemos en la segunda temporada, estaremos trayendo a músicos invitados que se dedican al jazz, estaremos entrevistándolos, estaremos tocando con ellos para que conozcan un poco más de trayectoria de todos estos excelentes músicos que hay en México dentro del jazz y aquí en Querétaro. Yo soy Eduardo Núñez y Juan Alzate. Bien, Master, hoy vamos a hablar de uno de los grandes monstruos del jazz y hablamos sobre todo de un personaje que, si bien, sobre todo en este género de las Big Band, que fue parte fundamental y que era estas bandas dirigidas muchos por blancos, es cuando aparece la primera orquesta negra, ¿no? Integrado por estos extraordinarios músicos, y me refiero a Duke Ellington. ¿Qué nos podemos hablar de Duke Ellington, Master? Muchísimas cosas. Primero tuvo una carrera amplísima. De hecho, su vida fue muy amplia. Él nació en 1899, el 29 de abril, y murió en mayo de 1974 en Nueva York. Él nació en Washington, en la capital de Estados Unidos. Sí. Y pues su carrera abarca desde los años 20, que fue cuando formó su primera orquesta, que se llamaba The Washingtonians. Sí. Y él tomó mucho de los ensambles que se estaban creando en esa época, principalmente con la influencia de Don Redman, que fue uno de los primeros arreglistas y que formaron sus orquestas, y de Fletcher Henderson, que eran así como los grandes arreglistas de ese momento. La música de Benny Goodman, que vendría después, muchos de los éxitos eran de estos dos arreglistas de Benny Goodman. Sin embargo, Duke Ellington conformó una orquesta con músicos muy especiales y muy particulares, y además Duke Ellington formó una tradición pianística muy interesante, y sobre todo cómo orquestó, cómo trabajó el timbre del Big Band. Sí. Y creo que Duke Ellington fue uno de los primeros músicos que definieron concretamente qué es el Big Band. Pero más allá del Big Band y del jazz, Duke Ellington era un músico que trascendió el jazz. De hecho, él se le considera como de los grandes compositores norteamericanos al nivel de Charles Ives o Aaron Copland, y sí, de este nivel. Y te quería comentar que hace algunos años, en el 2005, tuve la oportunidad de tocar en Canadá una obra de Ellington, una suite tomada de un facsimilar, o sea, de su puño y letra, una copia, y con la orquesta tocamos la música de Ellington. Y de verdad que estar tocando la música de Ellington, el contexto en que él lo pensó, es increíble, como cuando uno toca en una sinfónica y estás escuchando a tu alrededor cómo la sinfonía o la obra que estás tocando se está desarrollando. Y de verdad que ahí me di cuenta que Ellington estaba fuera de cualquier categoría. Y es algo como importante que lo que comentas, porque muchos de los grandes maestros y directores y compositores del Big Band, Duke Ellington, aparte de lo que tú comentas, de lo que le dio este toque especial a su orquesta, fue un importante ejecutante del piano, pero sobre todo sus obras, su estilo, fueron llevados a las pantallas, porque hizo música para cine también, ¿sí? Y fue uno de los compositores multigalardonados a nivel mundial, premios en París, en Estados Unidos, e incluso en Washington, en su ciudad, hay una escuela que lleva su nombre, un puente que lleva el nombre de Duke Ellington, pero que realmente no hubo, sobre todo estrella de esa época, que no fuera parte del entorno y de ejecución de Duke Ellington. No, bueno, yo creo que si uno revisa el Real Book, que es donde se concentran todos los grandes temas del jazz, un buen porcentaje es de la época o de las autorías de Duke Ellington en sus diferentes épocas. Además, una de las características importantes que tuvo Duke Ellington es que, como te decía, él conformó una orquesta con músicos que duraron años tocando con él, y él sabía muy bien las características de cada instrumentista y componía obras específicamente para ellos. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, un trompetista que tocaba con él que se llamaba Cootie Williams, que tocaba altísimo, y entonces le componía obras específicas. De hecho, hizo un concierto para Cootie. Sí. Y obviamente el sonido de Johnny Hodges en el saxo alto definió el sonido del saxofón alto, así como ese sonido meloso, romántico, sensual
de portamentos muy amplios y demás, como era la característica del saxofón, digamos, en los años 30, 40, ¿no? Y bueno, y así Ben Webster y una gran cantidad de músicos impresionantes. ¿No? Y la gran Ella Fitzgerald, estos grandes cantantes de jazz, podemos hablar de Billie Holiday y de muchos grandes artistas que fueron parte de ese momento, de ese entorno, porque hablar del Duque, del Duke Ellington, es hablar de una de las grandes figuras en toda la historia del jazz y de todo lo que representa, de todo lo que dejó su legado, porque hablamos de más de 1000 composiciones que él realmente realizó y que, vuelvo a insistir, y que estaremos hablando de más adelante, puede interpretar una de sus obras. No solamente estuvo enfocado a la Big Band, sino en otras esferas que empezó a experimentar él. Si bien les parece, vamos a escuchar uno de los grandes temas que tú comentabas del saxofón, y que hay muchas versiones de esta, en modo sentimental, donde el saxofón realmente tiene una participación muy importante, que lo vamos a escuchar contigo y después estaremos comentando. Claro que sí. Bien, ahora vamos a interpretar uno de los grandes temas del Duque, ¿no? de Duke Ellington, que se titula En modo sentimental. Es una obra muy tranquila, muy bella, y espero que sea de su agrado. 3, 4.
Bien, acaban de escuchar este tema que ya les habíamos comentado en modo sentimental de Duke Ellington y la característica del saxofón, la forma en cómo se debe de interpretar, lo que él realmente quiso dar a entender con esta obra en un modo sentimental, interpretar esta gran obra de Jazzmaster. Tú como saxofonista, es la versión más ¿cómo se puede decir? Interpretada, ¿no? Porque es uno de los temas más tocados por el sax, y John Coltrane también tuvo una versión muy extraordinaria. Bueno, de hecho, perdón, ¿sí? la versión que tocamos es una copia de, obviamente, a nuestro estilo, pero es como más o menos es el arreglo y la versión que hizo Ellington con Duke Ellington con John Coltrane, que hay un disco maravillosísimo que se los recomendamos, y viene esta pieza más o menos en este arreglo que hicimos. Sí, y que bueno, es muy diferente como lo decía con la Big Band. Sí, claro. Entonces, o a piano solo. Pero aquí lo interesante es, como tú lo comentabas, cómo escribía él para diferentes sus músicos, le supo dar un gran entenderlos, cómo poder explotar tanto el sonido como también los alcances de cada músico. ¿Este tema qué representa para ustedes en el saxofón? Bueno, es un tema obligado y es un tema que tiene varios retos, no nada más el musical, sino también la expresión. Sí. ¿Qué es lo que tú vas a decir con ese tema? Porque ya la misma melodía no se presta a variaciones, es tan bien hecha, tan hermosa, que tendrías que proponer algo realmente mejor. Y yo lo dudo mucho. Yo creo que tanto Duke Ellington como Charlie Parker es muy difícil modificar sus temas porque ya lo dijeron todo, ¿no? Sí, y como tú lo dijiste, es una melodía muy bella que tendría que ser lo doble de bello de cómo se ha escrito para poder interpretar. Y realmente es algo muy interesante y bueno, lo quisimos dar nuestra versión, como siempre sucede con cada jazzista, da su propia versión, pero que son obras que realmente tienen un carácter obligado, como se debe de interpretar, pero como también dentro de los jazzistas es una obra obligada, ¿no? Además, y fíjate que también es bien interesante y hablar de Duke Ellington, hay que hablar también de Billy Strayhorn. Ah, sí. Billy Strayhorn fue el gran socio musical de Duke Ellington. Toda la vida. Al grado que no se sabe cuál obra es de quién. Sí. Serán tan parecidos y tan semejantes en sus conceptos. Por ejemplo, Take the A-Train se cree que en realidad es de Billy Strayhorn. Y ese fue el tema de la banda de Duke Ellington. Cuando Duke Ellington se presentaba, con ese tema abría, con ese tema terminaba. Y Billy Strayhorn formó una sociedad musical tan fuerte con Duke Ellington que lo llevó además a esto que te decía de las suites. Sí. Él hacía suites de diferentes formas con características muy particulares. ¿Y sabes quién era uno de sus fans? Incluso grabó discos nada más para esa persona. Era la reina Isabel de Inglaterra. Ah, eso no lo sabía. Ella era súper fan de Duke Ellington y Ellington compuso varias suites para ella, que después aparecieron en un disco que se llama Suite de la Reina, porque él componía obras para ella, específicamente las grababa y nada más eran para ella. Para su repertorio particular y privado de la reina, ¿no? Así es. Y esta gran fusión que comentas, que era un pianista también extraordinario, que hicieron una pareja en el sentido de compositores de toda la vida y creando uno de los grandes temas que conocemos de Duke Ellington, pero también, volvemos a decir, se esparcieron para poder estar haciendo y construyendo otro tipo de música para otro tipo de se puede decir, de inclusive músicos no jazzistas, que pudieran interpretar la música de Duke Ellington, ¿no? Así es, y además, por ejemplo, Duke Ellington grabó uno de los discos más importantes que hay para trío de jazz, además, que lo hizo, supongo que en los años 50, junto con Max Roach, baterista, y Charles Mingus en el contrabajo. Y entonces con ellos dos, estos dos músicos, crearon un disco que rompió los paradigmas de ese momento. Además, Duke Ellington tenía un estilo muy particular de armonizar y de improvisar. Entonces generó una escuela realmente sofisticada, muy interesante. Además hay un tema de él también muy bello que se llama Dama Sofisticada, Satin Doll, en fin, muchos temas que, como les decíamos, son enormes e inigualables y parte fundamental del jazz. Y hablando de este trío con Mick Jones, que
por sí también cambió un poco su forma de hacer y de tocar. Llegó al clavo, ¿no? Porque también le dio con ese toque y gracias a él también su forma de interpretar crearon este maravilloso concepto, ¿no? Diferente, de expandir un poco lo que veníamos escuchando del Big Band y otras obras de Duke Ellington. Bueno, además él creó en los años 20 el estilo jungle o el estilo de la selva. Sí. ¿Qué era esto? Era el sonido donde, por ejemplo, Duke Ellington fue pionero del estéreo y de los efectos. Por ejemplo, el delay o el tipo de eco. El vibrato. ¿No? Como un eco que hay, lo hizo con los saxofones tocando en el baño del estudio para que el rebote de esto se quedara grabado. Luego utilizar los destapabaños para los efectos de trompeta. Entonces, muchos efectos que le llamaron estilo de la jungla porque era así muy salvaje. Muy salvaje en esa época. Ajá, y rompía con los esquemas de los instrumentos, que fue una de las aportaciones que hizo Ellington y el jazz a la música académica, es sacar a la trompeta de sus registros, a los saxofones de sus registros, para crear otro tipo de sonido. Sacar a los instrumentistas de su comodidad, ¿no? Poderlos experimentar y que realmente fueran a hacer y exploraran otros universos. Bien, ahora vamos con otro super clásico también de Duke Ellington. Toma el tren, ¿no? Day, Train and Train, titulado más o menos, pasado al español, Toma el tren, ¿no? Entonces es una obra muy divertida, es una obra muy interesante y tiene la característica que en el segundo acorde, pues la quinta está disminuida, que es lo que da la sonoridad como si estuviera sonando la máquina, ¿no? Estuviera sonando el silbato, entonces eso es lo que vamos a estar realmente dando este carácter con esta obra de Duke Ellington. Así que, venga, 1, 2, 1.
Bien, hemos llegado al fin de este programa. Hay mucho que hablar de Duke Ellington, pero bueno, les recomendamos que lean y escuchen la gran Biblia musical que tiene el Gran Duque. Así que muchas gracias. Soy Eduardo Núñez. Y Juan Alzate. Los esperamos en la siguiente emisión ya con músicos invitados. Buenas noches.